A ver, vamos a ir a un escenario electoral, pero no el de nuestro país, sino el de Ecuador, porque hoy más de 13 millones de ecuatorianos van a decidir el futuro de su país eligiendo a una nueva autoridad en un escenario de segunda vuelta electoral. ¿A quién elegirán? Bueno, hay dos alternativas. Lo vamos a conversar con el periodista de Radio Latina de Ecuador, Jean-Paul Bardellini. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Buenos días, bienvenido a RPP. Hola Jean-Paul, ¿qué tal? Hola Noemí, hola Jorge, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los hermanos peruanos que nos escuchan a través de RPP. Como tú has dicho, Noemí, día clave, día histórico. Ecuador hoy toma decisiones y esas decisiones están en manos de 13 millones de ecuatorianos en 4.349 registros electorales, pero tenemos ya algunos inconvenientes. Saben ustedes la dura realidad que estamos viviendo en el tema de seguridad en Ecuador, la guerra que tenemos contra las bandas de narcoterroristas que están afectando la democracia en Ecuador. 384 de estos recintos están bajo alerta máxima, se mantienen un operativo especial de seguridad. Ayer, fuera de un recinto, fue encontrado en el sector de Durán, fue encontrado un artefacto explosivo que fue desactivado por la policía, se encontró una vivienda que había sido alquilada hace pocas horas por miembros de un grupo narcocriminal y se incautaron armas y todo. Así se está viviendo este proceso electoral. Entonces se han desplegado casi toda la fuerza armada que tenemos en el Ecuador, 38,000 militares más 7,000 reservistas y los 56,500 policías que tiene el país. De estos, 14,000 son las unidades de reacción rápida, lo que es el GIR, el GOE, el GEMA y el HUMO, que son los grupos especializados de policía de combate contra el terrorismo, pues que están desplegados en amplias zonas del país. Así iniciamos. Claro. Además, les cuento, no para de llover en Ecuador y han tenido que ser cambiados 24 recintos por inundaciones, por deslaves cercanos en las vías de acceso, así que hoy amanecemos con 24 recintos que han tenido que ser movidos por las inundaciones, así que como ustedes verán, no será un día fácil. Definitivamente. Jean-Paul, la primera vuelta nos dejó resultados bastante apretados, los sondeos, las encuestas de las últimas semanas, ¿qué es lo que nos están mostrando en cuanto a posibles escenarios y resultados electorales? Ninguno. De hecho, vamos a tener dos Exipol autorizados, pero hace pocos minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral en la inauguración recalcó mucho en el que por más que haya Exipols y todo, y por más que a partir de las 6 de la tarde, una hora después de que se cierren la jornada electoral en los recintos, en las juntas receptoras del voto, iniciará el escrutinio y después la transmisión de datos. Esto se hará a través de las actas, estas se transmiten desde unos centros de recopilación de actas hacia el Consejo Nacional Electoral y se calcula que a partir de las 6 de la tarde empiecen a mostrarse poco a poco resultados oficiales de esas actas. Ese poco a poco será dependiendo de qué provincias, qué ciudades inviten antes y se empiece a llegar la información, pero se ha expresado que hay que esperar, para cualquier cosa hay que esperar que haya un consolidado, eso se calcula que esté cerca entre las 8 de la noche, que haya ya un consolidado para dar algún tipo de informe oficial de tendencia, ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Porque en la primera vuelta lo cierto es que recordemos que en la primera vuelta realmente la diferencia fue de menos de 21,000 votos, fue con 0.17%, esa fue la diferencia. Y ahora vamos a tener algo muy parecido. Las encuestas, de hecho, cerraron con una diferencia dentro de los márgenes de error de 3 puntos. Y ahí había una diferencia de 1.49 la última vez que revisé, al menos 8 encuestas de las más serias que hay acá en el Ecuador. Así que nadie puede decir qué va a pasar. Si estamos con una diferencia de 0.17 en primera vuelta, estás hablando de menos de 21,000 votos. Es decir, que un recinto electoral, una junta receptora de voto y un voto pueden hacer la diferencia y por eso que hay que tener mucha prudencia. Claro, Daniel Noboa, Luisa González, ¿cuál de los dos será quien asumirá el cargo? Lo vamos a saber en las próximas horas. En tanto, vivimos todavía un escenario, como lo señalaba Jean-Paul, bastante complicado en el Ecuador debido a la situación de inseguridad. ¿Qué es lo que exige a priori la ciudadanía, lo que pide inmediatamente que se pueda solucionar? Yo creo que sin duda son los dos temas fundamentales, eso es la inseguridad y es una profunda crisis económica. El Ecuador tiene un problema vital
que no creo lastimosamente que se solucione si es que los políticos no lo entienden, que es una división. Somos un país que está en guerra. En los últimos años nunca habíamos tenido una ola de violencia tan grande como la que tenemos. Extorsiones, secuestros, asesinatos, la guerra entre bandas por el control de los puertos secos, puertos de ciudad intermedia o los puertos por los que se sacan los productos ecuatorianos. Son guerras que están causando un promedio de 300, 400 muertos al mes. Cerramos enero como el mes más violento de nuestra historia, con más de 700 muertos en solamente un mes. Terrible. Solo superados con México, que Terrible. es el país más violento de la región. Pero si vemos ese reflejo, también tú ves que hay cualquier cantidad de ecuatorianos que no creen en que quedarse aquí en el país sea una opción, y mucha gente ha salido, está migrando. Entonces tenemos varios problemas generados por inseguridad, y esta inseguridad está ahondando aún más el problema económico. Entonces, el principal problema del Ecuador, yo te diría, no es la inseguridad, no es la economía, en realidad es la división profunda en que los políticos han caído, en dividir a un país prácticamente en dos, y que se venda la idea de que solo conmigo hay salvación y con ningún otro. Entonces, si no gana el que le gusta a ese político, harán todo lo posible por destruir al otro. Entonces, ese canibalismo que ha vivido el Ecuador en los últimos años ha hecho que el país pasar de ser realmente una isla de paz como fuimos en los años 70, 80, a convertirnos en uno de los países más violentos. El Ecuador lo que necesita es unidad, tener claro qué se va a hacer en el tema de seguridad, cómo se va a recuperar la economía, de qué manera vamos a generar y defender el empleo pleno, el empleo que podría generar que la gente aporte a salud pública, a seguridad social. La crisis del Ecuador es sin precedentes, y yo creo que la América Latina tiene que ver en lo que le pasa al Ecuador un espejo de lo que no debería pasarles. Y eso de estar divididos, miren, ya creo que suficientes problemas tenemos afuera como para dividirnos también adentro. Ese creo que es el problema, y la gente es lo que esperaba. La gente no está contenta con estos dos candidatos. Definitivamente. Están votando por el menos malo, y eso es muy triste en una democracia. Jean Paul, muchísimas gracias. Gracias por estos datos tan importantes que nos permiten entender el escenario electoral en Ecuador. Estamos contigo en comunicación. Gracias. Muchas gracias. Jean Paul Bardellini, sí, periodista de Radio Latina de Ecuador, pero